Sistemas programables. Unidad 2. Actuadores. ¿Qué tal? Mi nombre es Brian Aguirre. Soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del séptimo semestre. Antes de empezar a hablar del tema, primero debemos entender qué es un actuador. Un actuador es un dispositivo mecánico, cuya función es proporcionar fuerza para mover o actuar otro dispositivo mecánico. La fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles: presión neumática, presión hidráulica y fuerza motriz eléctrica, o motor eléctrico o solenoide. Dependiendo del origen de la fuerza, el actuador se denomina como actuador neumático, hidráulico o eléctrico. El actuador más común es el actuador manual o humano, es decir, una persona mueve o actúa un dispositivo para promover su funcionamiento. Con el tiempo, se hizo conveniente automatizar la actuación de los dispositivos, por lo que diferentes dispositivos hicieron su aparición. Actualmente hay dos tipos de actuadores, básicamente. Entre ellos están los lineales, que generan una fuerza en línea recta, tal como lo haría un pistón, y los rotatorios, generan una fuerza rotatoria como lo haría un motor eléctrico. Como ya vimos, los actuadores pueden clasificarse de acuerdo con las energías que utilizan para funcionar. Empecemos a hablar de los actuadores eléctricos. La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los actuadores hidráulicos y neumáticos, ya que solo requieren de energía eléctrica como fuente de poder. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir electricidad y las señales, es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entre la fuente de poder y el actuador. Existe una gran cantidad de modelos, y es fácil utilizarlos con motores eléctricos estandarizados según la aplicación. En la mayoría de los casos es necesario utilizar reductores, debido a que los motores son de operación continua. Los actuadores electrónicos se clasifican de acuerdo con el motor eléctrico que utilizan para trabajar. Existen varios tipos de motores, y continuará habiendo más y más según avance la tecnología. Pero antes de adelantarnos a la clasificación, vamos a ver cuáles son los elementos que componen los motores. La carcasa o caja que envuelve las partes eléctricas del motor es la parte externa. El inductor, llamado estator, cuando se trata de motores de corriente alterna, consta de un ampliado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el embobinado estatórico, que es una parte fija y unida a la carcasa. El inducido, o llamado rotor cuando se trata de motores de corriente alterna, consta de un ampliado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el embobinado rotórico, que constituye la parte móvil del motor y resulta ser la salida o el eje del motor. Ahora que ya sabemos las diferentes partes que componen el motor, veamos cómo se clasifican. Los motores de corriente alterna se usan mucho en la industria, sobre todo el motor trifásico y asíncrono de jaula de ardilla. Los motores de corriente continua. Estos suelen utilizarse cuando se necesita precisión en la velocidad, en montacargas y locomoción, entre otras cosas. Motores universales. Son los que pueden funcionar con corriente alterna o continua. Se usan mucho en los electrodomésticos. Motor de corriente alterna. Podemos clasificarlos de varias maneras: por su velocidad de giro, por el tipo de rotor y por el número de fases de alimentación. Vamos a ello. Número 1. Por su velocidad de giro. En esta clasificación podemos encontrar al menos dos tipos: los asíncronos y los síncronos. Un motor se considera asíncrono cuando la velocidad del campo magnético generado por el estator supera la velocidad del giro del rotor. Un motor se considera síncrono
cuando la velocidad del campo magnético del estator es igual a la velocidad de giro del rotor. Hay que recordar que el rotor es la parte móvil del motor. Dentro de los motores síncronos nos encontramos con una subclasificación: los motores síncronos trifásicos, los asíncronos sincronizados y los motores con un rotor de imán permanente. Número 2. Por el tipo de motor. En esta clasificación podemos encontrar al menos 3 diferentes: los motores de anillos rozantes, los motores con colector y motores de jaula de ardilla. Y por último, podemos clasificarlos dependiendo de las fases de alimentación. Entre estos se encuentran los motores monofásicos, los bifásicos, trifásicos, motores con arranque auxiliar bobinado, motores con arranque auxiliar bobinado y con condensador. Los motores de corriente continua. Estos son los más usados en la actualidad debido a su facilidad de control. En este caso se utiliza en el propio motor un sensor de posición llamado encoder para poder realizar su control. Los motores de corriente continua o corriente directa están construidos por devanados internos, inductor e inducido, que se alimentan de corriente continua. El inductor está situado en el estator y crea un campo magnético de dirección fija, denominado excitación. El inducido está situado en el rotor y hace girar al mismo debido a la fuerza de Lorentz, que aparece como combinación de la corriente circulante por él y el campo magnético de excitación. Recibe la corriente del exterior a través del colector de Delgas, en el que se apoyan unas cobijas de grafito. Por último tenemos los motores paso a paso. Los motores paso a paso son muy utilizados en la industria por su alta precisión. Además, dependiendo del tipo de motor que se utilice, puede dejarse en la misma posición el eje del rotor, lo que permita que cuando se deje en reposo el motor se quede en la misma posición y no se mueva. Existen al menos 3 tipos de motores paso a paso. Entre estos se encuentran los motores paso a paso de imanes permanentes, de reluctancia variable y los híbridos. Los de imanes permanentes: en el rotor, que posee una polarización magnética constante, gira para orientar sus polos de acuerdo al campo magnético creado por las fases del estator. Los de reluctancia variable: el rotor está formado por un material ferromagnético que tiende a orientarse de modo que facilite el camino de las líneas de fuerza del campo magnético generado por las bobinas del estator. No contiene, por lo tanto, imanes permanentes. El estator es similar a un motor de corriente directa de escobillas. Los motores híbridos combinan el modo de funcionamiento de los dos anteriores. Por último, hablemos de los actuadores hidráulicos y neumáticos. Estos dos tienen muchas similitudes entre ellos en funcionamiento, debido a que utilizan el mismo principio. La diferencia radica en lo siguiente: los actuadores hidráulicos son los que han de utilizar un fluido a presión, generalmente un tipo de aceite, para que el actuador pueda movilizar los mecanismos. Los actuadores hidráulicos se utilizan para robots grandes, los cuales presentan mayor velocidad y mayor resistencia mecánica. Los actuadores neumáticos, a diferencia de los hidráulicos, utilizan aire comprimido, el cual es abastecido por un compresor. Este viaja a través de mangueras. Como dijimos anteriormente, existen actuadores lineales y actuadores rotatorios. En los hidráulicos no es la excepción, y tampoco en los neumáticos. En los actuadores lineales podemos encontrar dos clasificaciones: los de efecto doble y los de simple efecto. Antes de pasar a explicar cómo funcionan estos, veamos las partes del cilindro. En la siguiente gráfica podemos encontrar cuáles son.
Entre estas podemos encontrar la camisa, la tapa trasera, el pistón, el vástago, la tapa delantera, las juntas de estanqueidad, estáticas y dinámicas, la entrada o salida de aire trasera y la entrada o salida de aire delantera. El movimiento lineal se obtiene por cilindros de émbolo. Entre los actuadores rotatorios podemos encontrar los siguientes: los actuadores de giro limitado o, en otras palabras, de piñón cremallera. El giro depende de la cantidad de engranajes que tiene. Y también encontramos los motores neumáticos o de paletas. El aire circula a través de ellos moviendo estas paletas, generando movimiento. Este mismo principio se encuentra en los motores neumáticos o hidráulicos de engranajes, los cuales tienen una entrada de fluido o aire comprimido y una sola salida, lo que genera movimiento rotatorio. Como ya hemos visto, existe una gran variedad de actuadores en el mercado. Los que vimos en este video son solamente unos pocos de los muchos y hay gran variedad de cada uno de ellos. Podemos nosotros utilizarlos en una gran variedad de diferentes proyectos, dependiendo de lo que necesitemos. Muchas gracias por su atención.